JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de miércoles de análisis de acciones y ETFs con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, analista y director para la sucursal de España de JFD Brokers y también para Latinoamérica. Y bueno, en esta ocasión nos traemos una nueva sesión de análisis, como decimos, tanto de acciones y en línea general también, obviamente, vamos a repasar todas las noticias y todo lo que estamos conociendo sobre los mercados financieros. Como siempre, antes de comenzar, ya sabéis, debéis invertir de forma responsable, ya sabéis que siempre hay riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado o de cualquier otro instrumento financiero y que, por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Siempre debéis considerar cuál es vuestra tolerancia al riesgo para invertir siempre de forma responsable. Y bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a traer en esta nueva sesión? Como siempre, ya sabéis, lo primero de todo vamos a analizar un poco cuáles son las principales noticias del mercado. Parece que de nuevo otra vez el mercado se empieza a calentar. Ayer tuvimos una sesión de martes, el día 3 de septiembre, muy bajista, sobre todo en la parte tecnológica norteamericana, debido a las fuertes caídas que registró Nvidia durante la sesión. Y hoy también, pues bueno, se mantienen todas esas caídas. Lo veremos también durante esta sesión. Por supuesto, haremos el análisis técnico de los principales activos, de todas estas acciones y de los, digamos, de los activos que mayor movimiento están registrando en estos momentos y, por supuesto, pues intentaremos buscar posibles oportunidades de inversión. Así que, por supuesto, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier consulta, ya sabéis que podéis escribirnos a través del chat en directo. Y si estáis viendo esta sesión en diferido, por supuesto, os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios en el vídeo que tendremos disponible en YouTube. Por supuesto, vámonos directamente al grano, nos vamos a ir a las principales noticias de la jornada y abrimos con el calendario macroeconómico para la sesión de hoy, porque, bueno, hoy hemos tenido ese dato del PMI de servicios. Déjame que os amplíe un poquito la pantalla para que lo veáis un poquito mejor. Ahí está. Hemos conocido ese dato del PMI de servicios, del Caixin, de China esta madrugada, que bueno, que ha sido peor de lo esperado. Se contrae el sector servicios en China, algo que está siendo, pues bueno, bastante negativo, ¿no? Está lastrando algunos activos como el petróleo, también, por supuesto, toda la parte de la renta variable. Ha sido una sesión asiática también con importantes caídas y, por tanto, pues bueno, parece que la debilidad en el mercado chino se mantiene y está afectando también a algunos activos, ¿no? Por tanto, bueno, panorama en cierta medida algo sombrío, ¿no? Para China en estos momentos, que aunque esta semana publicó dato de manufacturas y en principio fue positivo, fue mejor de lo esperado y ya se situaba por encima del nivel de los 50 puntos en expansión, pues bueno, parece que vuelven de nuevo las dudas a la economía china y esto obviamente está afectando a la renta variable tanto en Europa como en Estados Unidos. También, bueno, hemos conocido datos de PMI de servicios de Alemania, de España y también datos de PMI de la zona euro. También, como veis, bastante debilidad. No termina de despegar la economía europea y esto también ha lastrado las bolsas durante la apertura europea, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver cómo consigue mantenerse. Y luego ya también en el caso de Estados Unidos hemos conocido balanza comercial, nada fuera de lo normal, y el dato más importante para la sesión de hoy era ese dato o ese comunicado de los tipos de interés por parte del Banco Central de Canadá, que bueno, que ha cumplido con las previsiones y ha hecho una bajada de tipos de 25 puntos básicos del 4,5 al 4,25%. Dato positivo para Estados Unidos ha sido esos nuevos pedidos de fábrica mensuales del mes de julio, que se han incrementado un 5% con respecto a la caída que tuvo durante el mes de junio del 3,3%. Por tanto, bueno, un buen dato positivo para Estados Unidos. Y acabamos de conocer la encuesta JOLT de ofertas de empleo para el mes de julio, ¿no? Que ha sido peor de lo esperado y ha estado por debajo del dato anterior, lo que nos invita a pensar que pues sigue habiendo, ¿no? Esa debilidad o sigue penetrando esa debilidad en el mercado laboral norteamericano,
que era principalmente, pues bueno, uno de los objetivos que marcaba la propia Reserva Federal para bajar los tipos de interés, pero existen muchas dudas en los mercados de que si finalmente pues Estados Unidos podría entrar en una recesión o no, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con estos datos. Como bien sabéis, esta semana, mañana jueves y viernes, se publicarán los datos de empleo de Estados Unidos y esto pues nos dejará muy claro cuáles serán los próximos pasos de la Reserva Federal, que en principio, pues todas las estadísticas, todos los datos nos dicen que Reserva Federal bajará 25 puntos básicos, pero si los datos de empleo son muy malos, podríamos irnos a 25 puntos básicos. ¿Ok? Y bueno, al final del día de hoy, a las 8 de la tarde, conoceremos también el libro Base, publicado, como decimos, para Estados Unidos a las 8 de la tarde, donde veremos también algunas perspectivas económicas importantes. Más noticias o las noticias de impacto que más están moviendo, ¿no?, en estos momentos, ¿vale?, han sido, lo primero de todo, esas fuertes caídas de Nvidia debido a a una investigación de antimonopolio que se está produciendo en Estados Unidos y que, pues bueno, comunicó ayer la agencia Bloomberg. Parecía que las caídas que veíamos en la sesión de ayer no tenían pues ninguna justificación, por decirlo de alguna manera, pero fue al final del día, tras el cierre del mercado, cuando Bloomberg publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enviado citaciones a Nvidia y otras empresas en busca de pruebas de que el fabricante de procesadores violó las leyes antimonopolio, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que esto está afectando de forma muy importante a las cotizaciones de Nvidia, que vamos a verlas ahora mismo en pantalla. Aquí tenemos el gráfico, como la sesión de ayer, pues prácticamente abrió con, o bueno, cerró con una pérdida alrededor del 9%, importante caída, ¿no? Y alejándose de nuevo de esos máximos históricos. Y bueno, y aunque hoy ha abierto con un gap bajista, de momento sigue registrando ligeras pérdidas, ¿no? Parece que está recuperando algo desde el cierre de ayer. Habría hoy con una caída adicional del 2,53%. Parece que ya está recuperando esa caída. Estamos también cerca, ¿no?, de niveles de soporte importantes. Por tanto, pues bueno, quizás se puedan dar, ¿no?, nuevas oportunidades de compra en Nvidia, ¿no?, en estos entornos. Luego hablaremos un poquito más del aspecto técnico. Vamos a continuar con las noticias. Y bueno, aparte, pues bueno, lo que comentábamos, ¿no? Nvidia en problemas. Parece que hay esas citaciones, ¿no?, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y esto pues genera bastantes dudas alrededor de la propia compañía, ¿no? Aparte también, pues bueno, obviamente parece ser que la tecnología en general no está levantando cabeza. ASML Holding también cayó con fuerza tras el desplome de Nvidia, y sobre todo, pues bueno, por esas sobre todo preocupaciones, ¿no?, sobre la economía de Estados Unidos, sobre la fuerza del crecimiento de la economía norteamericana y la posible demanda de microprocesadores que esto genere, ¿no? Como sabemos, pues bueno, hay debilidad en China, hay debilidad en Estados Unidos, estamos en un entorno bastante complejo y bastante volátil, y está afectando de forma importante a las principales compañías tecnológicas. De hecho, pues bueno, si nos vamos a ver la situación de los principales fabricantes, vemos como, por ejemplo, Qualcomm también ha marcado importantes caídas, ¿no?, en las últimas sesiones, en las últimas horas. Ayer, de hecho, como vemos, Qualcomm nos marcaba desde prácticamente el cierre de la semana pasada, del viernes, porque el lunes fue festivo en Estados Unidos, marcó una caída de casi el 7%. En el caso de ASML Holding, fijaros que es incluso muchísimo más claro, como desde el cierre de la semana pasada, pues ayer perdía aproximadamente un 3%, y fijaros que hoy abre también con una fuerte caída, acumulando el entorno del 10% de caídas, ¿no? También. Por supuesto, AMD no se ha salvado. También importantes caídas para el fabricante, que ayer llegaron a alcanzar el 7,78%. Hoy parece que, bueno, que intenta recuperarse, y la caída pues
digamos, no es tan abultada. Y luego tenemos el caso de Intel, que, bueno, que está bastante en problemas muchos mayores que el resto de compañías y que, por supuesto, pues también está marcando esos movimientos a la baja, ¿no? Finalmente tenemos a Taiwan Semiconductores, que es la compañía de fabricación de semiconductores más grande a nivel mundial, que como observamos también ayer marcó importantes caídas, ¿no? Por tanto, en líneas generales seguimos viendo un sector o vemos en estas sesiones o en esta semana un desplome muy importante de toda la parte tecnológica, de toda la parte de fabricantes de semiconductores, ¿de acuerdo? Pues más o menos, o podríamos confirmar, ¿no? Debido a esa debilidad, debido pues a lo que comentábamos sobre Nvidia, ¿no? Esas citaciones judiciales por incumplimiento de reglas antimonopolio, etcétera. Por tanto, pues bueno, toda la parte tecnológica de semiconductores también digamos, en estos momentos en entredicho. Y otra de las noticias también que está impactando de forma importante en los mercados está siendo la volatilidad que se está registrando en los precios del petróleo por ese temor, ¿no? Por ese renovado temor a un parón económico, ¿no? La menor sobre todo remarcan la menor demanda de China y esa mayor producción que se espera por parte de la OPEP Plus, ¿no? Los datos de PMI de China, como decíamos al principio, no han gustado nada. Se considera que, o consideramos que la economía china sigue con ciertas debilidades y no termina de remontar, no termina de despegar. Por tanto, esto es lo que provoca o descuenta en los precios del petróleo, pues precios mucho más bajos e incluso, como vemos, Goldman Sachs se atreve a decir que se anticipa una fuerte desaceleración en la demanda de petróleo por parte del gigante asiático, lo que, pues bueno, obviamente nos da una idea bastante clara. Y luego, además, también una noticia de última hora que hemos conocido, que es que por parte de la OPEP Plus, y es que, bueno, están valorando la posibilidad, ¿de acuerdo?, de que, pues bueno, se pueda aumentar la producción a partir de octubre en unos 180.000 barriles diarios dentro del plan de reducir los recortes aplicados en los últimos trimestres para sostener los precios, ¿no? Por tanto, sigue también esas discrepancias dentro del seno de la propia OPEP Plus y honestamente hay bastantes dudas o bastante incertidumbre sobre lo que puede ocurrir. Además, a esto debemos recordar también que hay bastantes problemas en Libia con la producción de petróleo y toda la parte geopolítica o todos los problemas geopolíticos que estamos observando y que, bueno, que venimos arrastrando en todo Oriente Próximo, ¿no? Por tanto, obviamente los precios del petróleo están siendo afectados de forma importante, mucha volatilidad. De hecho, nos vamos a las referencias del petróleo Brent y observamos cómo esa zona de soporte importante que teníamos en el entorno de los 75 o 76 dólares ha sido total y absolutamente perforada durante la sesión de ayer y hoy continúa con las caídas, ¿no? Aproximándose de nuevo a un entorno, a una nueva zona de soporte que teníamos en la zona de los 72 dólares, ¿no? Por tanto, vemos claramente, ¿no?, cómo continúan los problemas para los precios del petróleo. Claramente no existe una ruta de recortes de petróleo o acuerdo por parte de los países de la OPEP y la gran debilidad del mercado chino como uno de los grandes consumidores de derivados del petróleo, pues está provocando estas fuertes caídas en los precios, ¿no? Obviamente esto, como solemos decir, ¿no?, tiene su lado de negativo para el inversor, pero también tiene su lado positivo para el consumidor de a pie, ¿no? Porque esto posiblemente pues va a provocar la continuación, ¿no?, de las caídas de los precios de, por ejemplo, de la gasolina o del diésel, ¿no? Al menos aquí en España y en Europa y en otros muchos lugares. Por tanto, pues bueno, siempre nunca hay mal, ¿no?, que por bien no venga y obviamente pues seguimos observando esa fuerte volatilidad en los precios del petróleo, ¿no? Algo que pues siempre pues es preocupante y que bueno que nos lleva ya, ¿no?, a niveles de los 72, 70 dólares donde estuvimos rozando, ¿no?, alrededor del mes de marzo del año pasado, ¿no?, del 2023. Veremos a ver si los precios del petróleo se estabilizan en ese entorno entre los 72 y los 70 dólares. Y luego, bueno, aparte de esto, en cuanto a más noticias importantes,
Como ya habréis visto en las noticias, la compañía Volkswagen, el fabricante de vehículos, planea cerrar fábricas en Alemania por primera vez en 87 años, ¿no? Sobre todo lo que nos dejan o las noticias que nos dejan es que la compañía está estudiando una fórmula para reducir al máximo sus costes operativos actuales, ¿no? Tiene una situación bastante compleja en estos momentos y por tanto, pues bueno, eso pasaría por el cierre de fábricas en Alemania, ¿no? Algo que, pues bueno, que nunca se había producido en 87 años, pero la crisis de Volkswagen, pues parece ser importante, ¿no? En estos momentos y por tanto pues continúa, ¿no? Con graves problemas después de los famosos casos, ¿no? Del Dieselgate, donde se vio salpicada por ese fraude, ¿no? Sobre las emisiones de los por las emisiones, ¿no? De CO2 de sus motores y por tanto pues bueno, vemos una compañía, vemos ahora mismo la cotización en pantalla que prácticamente pues ha perdido pues un 80, ¿no? De su capitalización bursátil. Fijaros cómo llegó a cotizar en entornos de los 355, 300 dólares, perdón, euros aproximadamente, y estamos cotizando en mínimos históricos cercanos a los 99, los 100 euros aproximadamente, ¿no? Registrando esos mínimos o en una zona de mínimos que no se veían desde los mínimos producidos por la propia pandemia, ¿no? Por tanto, fijaros cómo su cotización se ha perdido prácticamente un 70%. Obviamente un grandísimo descuento para la compañía, pero que obviamente pues con todas estas noticias seguimos observando pues esa debilidad y esas pérdidas, ¿no? Tan importantes. Obviamente, en el caso de que busquemos oportunidades de compra para Volkswagen, estas solamente pasarían en el caso de que la compañía consiguiera superar ese entorno de los 105, 106 euros, ¿no? Por tanto, hasta que no hubiera una recuperación por encima de ese entorno, personalmente, pues bueno, yo no valoraría bajo ningún concepto la posibilidad de entrar en Volkswagen, ¿no? Además, aún, pues viendo pues todos los problemas en los que continúa, ¿no? Por tanto, pues bueno, situación también bastante compleja para Volkswagen. Vámonos ahora a la parte técnica. Vamos a revisar rápidamente algunos de los títulos que estamos comentando y lo vamos a hacer lo primero de todo con Nvidia, ¿no? Que como habíamos dicho, pues está en una situación bastante compleja a nivel técnico, ¿no? Parecía, ¿no? Que esas caídas, esos grandes caídas que registramos a principios del mes de agosto, con todo lo ocurrido con el tema del yen japonés, con todo el tema de los datos de empleo de Estados Unidos, toda esa cadena de eventos que se produjeron y que provocaron, ¿no? Esas fuertes caídas en todos los mercados había pasado, se había quedado absolutamente en nada y pues bueno, los inversores esperaban, ¿no? Una gran recuperación de las acciones de Nvidia, incluso después de su presentación de resultados, pues que no se ha dado, ¿no? La presentación de resultados de Nvidia fue muy positiva, superó todas las expectativas que se tenían dentro del mercado, pero los inversores pues empezaron ya a descontar el hecho de que es muy probable que en el tercer trimestre pues no vaya a lograr digamos cumplir, ¿no? Unos objetivos tan exigentes como tenemos actualmente, ¿no? Por tanto, pues bueno, a eso desencadenó algunas pequeñas caídas, lo veíamos la semana pasada después de su presentación de resultados, pero bueno, nada preocupante dentro de la fuerte tendencia alcista que mostraba, ¿no? El problema ya se lanzó ayer, ¿no? Con esas noticias que comentábamos, hoy parece que intenta hacer algún tipo de recuperación, pero desde el lado técnico lo que observamos es que, pues bueno, Nvidia se vuelve a aproximar a una zona de soporte que ya estuvimos comentando anteriormente y que podría ser una zona de potenciales oportunidades de compra. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, hay que observarlo porque yo creo que estas zonas, ¿no? Que tenemos ahí de soporte en ese entorno de los 102, de los 97 dólares, podría ser un entorno favorable para volver a tomar posiciones alcistas. Además, si analizamos el indicador del RSI, junto con las bandas de Bollinger, observamos cómo de nuevo estamos cerca de un entorno de sobreventa
extrema, ¿no? Por tanto, pues bueno, es algo que hay que tener yo creo que también muy en cuenta. Consideramos que la tendencia al alza en Nvidia se sigue manteniendo y que, pues bueno, es cuestión de tiempo de que vuelva a recuperarse, ¿no? Habrá que seguir muy de cerca las noticias, obviamente, porque, pues bueno, estas acusaciones de monopolio, pues pueden ser preocupantes en el corto plazo y veremos a ver, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar. Luego, en cuanto al resto de tecnológicas, vamos a ver las principales compañías. Tenemos a Google, que también está con importantes recortes. También toda la parte tecnológica, pues bueno, no, sigue mostrando cierta debilidad, ¿no? No termina de demostrar esa recuperación y parece que Google se está aproximando a zonas de media móvil de 200 sesiones, zonas de soportes importantes en esos entornos de los 157, 154 dólares. Quizás aquí también podríamos entender que puede ser un entorno positivo para tomar nuevas posiciones alcistas en Google. De hecho, observamos también cómo de nuevo, ¿no? Los indicadores de RSI nos muestran ahí esas ligeras caídas y podría haber, ¿no? Un posicionamiento o una zona de sobreventa extrema en Google que nos pudiera dar, pues bueno, pues alguna posibilidad de nuevo de reentrada en largo para la compañía. Lo mismo ocurre con el resto de tecnológicas, bastante debilidad, bastantes dudas, lo vemos en Amazon, que no tiene en ningún momento ningún patrón claro. Seguimos entendiendo que las referencias siguen siendo exactamente las mismas. Tenemos un nivel de soporte muy importante en zonas de los 168 dólares y tenemos una resistencia tremendamente clara en ese entorno de los 181, 182 dólares, ¿no? En este caso, Amazon me parece muy interesante, pero solamente en el caso de que consiguiera recuperarse por encima de los 182 dólares. Luego nos vamos a Microsoft, donde el entorno también es muy parecido a lo que veíamos con Amazon, donde, pues bueno, para mí ahora mismo la referencia importante serían dos zonas de resistencia que tenemos aproximadamente sobre los 421, 426 dólares, ¿no? Si se superara ese entorno, pues bueno, pues posiblemente podríamos tener buenas oportunidades de reentrada en Microsoft. De momento no nos marca ningún entorno de sobreventa extrema y por tanto, pues bueno, tampoco es necesario buscarle más, ¿no? Habrá que esperar a ver cuáles son las reacciones que genera. Sí es cierto que está rebotando bien en ese entorno de los 400 dólares, 404. Tenemos media móvil de 200 sesiones, tenemos zona de soporte. Quizás a partir de aquí Microsoft, pues bueno, pueda tener un buen comportamiento y continuar con las subidas, pero bajo mi punto de vista deberíamos tener cierta precaución, ¿no? En este caso. Y luego tenemos Apple, que de nuevo, ¿no? Pues generó esos movimientos bajistas, hizo una muy buena recuperación y se logró posicionar por encima de ese máximo antes de las fuertes caídas, por encima de los 225 dólares. No logró alcanzar sus máximos históricos y como vemos, pues sesión de ayer, sesión de hoy y la semana pasada mostrando pues también esa debilidad y vuelta de nuevo pues a las correcciones en el caso de Apple, ¿no? Atentos aquí porque el RSI ya, pues bueno, también empieza a mostrarnos, ¿no? Cierta debilidad, podría darnos algún tipo de sobreventa extrema en las próximas jornadas, ¿no? Y de momento, pues bueno, obviamente la tendencia general sigue siendo totalmente alcista, pero hay que tener cuidado, yo creo que con estas correcciones, ¿no? Que se están produciendo. Y luego, como movimiento total y absolutamente contrario, y esto es algo que ya he comentado en algunas otras sesiones, los valores defensivos del SP 500, del Dow Jones y demás en general, del mercado americano, estamos observando que están teniendo un comportamiento muy, muy positivo y que continúa siendo así durante este mes de septiembre. Si recordáis, no hace mucho estuvimos analizando valores como Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, Johnson & Johnson y demás. Y como veis, observamos que para nada les están afectando estas caídas que se están produciendo o estas correcciones que se están produciendo en los mercados, ¿no? Y esto lo que denota es que muchísimos inversores, muchas carteras están rotando sus posiciones a valores defensivos, sobre todo consumo básico, también farmacéuticas están teniendo buen comportamiento, compañías de utilities como compañías de luz, gas, electricidad, etcétera, infraestructuras en nivel general y es algo que estamos observando desde hace ya
bastante tiempo. Obviamente, consideramos que este tren es un tren que ya ha pasado, que no es un buen momento para incorporarse a acciones como estas, o al menos, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, no creemos que ahora mismo sea un buen momento para incorporarse porque está haciendo máximos históricos, está entrando, fijaros, en niveles de sobrecompra extrema y creemos que ahora mismo Coca-Cola está más para vender que para comprar, ¿no? Pero recordar que estuvimos hablando, ¿no? De que Coca-Cola tenía muy buena oportunidad, que estaba marcando mínimos, que estaba marcando niveles de sobreventa extrema y que podría venir un buen rally alcista en el caso de Coca-Cola, ¿no? Y como veis, pues ha sido así, ¿no? Y ha mostrado pues una grandísima fortaleza y fijaros, ¿no? Una revalorización pues prácticamente del 39-40%. Por tanto, pues obviamente es algo muy, muy importante, ¿no? Que resaltar. Y lo mismo, el mismo tipo de comportamiento lo estamos viendo también en otras compañías, ¿no? Como por ejemplo McDonald's. También una compañía que estaba en niveles de sobreventa no hace mucho, en esas zonas de los $245 y que ha generado un movimiento alcista muy importante y que también se está aproximando a máximos históricos, ¿no? Por tanto, si continúa esa debilidad, esas dudas en la economía norteamericana, McDonald's puede ser una compañía que se comporte muy bien también en el medio plazo, ¿no? Y luego tenemos también Procter Gamble, que sigue marcando máximos históricos. Otro valor defensivo de consumo básico que no está siendo afectado por esas grandes turbulencias que observamos en los mercados, ¿no? Y que por tanto, pues bueno, cotizando hoy en $175 y continuando con una tendencia alcista muy, muy robusta y muy sana, ¿no? Por tanto, pues bueno, también creo que hay que comentarlo, ¿no? Por tanto, bueno, de hecho, si nos vamos a la web de Finviz, ¿vale? Hoy, obviamente, como veis, el mapa es bastante rojo para las tecnológicas, sobre todo en la parte de Nvidia, pero también le sigue Microsoft, tenemos por ahí a Palo Alto también cayendo un 3%, tenemos a CrowdStrike también cayendo un 1,76, Apple un 1,28, ¿no? Muy pocas se salvan en estos momentos y bueno, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Consiguen recuperarse la sesión de hoy. Bastante rojo, como veis, en la parte tecnológica. Pero a lo que quería comentar, si nos vamos al apartado de los grupos, ¿vale? Para analizar los sectores, fijaros en lo que estamos observando, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Esta es la última, la semana actual y fijaros cómo utilities, sector financiero, real estate y consumo defensivo están siendo los protagonistas esta semana, ¿no? Haciendo un poco colación a esa rotación de las carteras que se está observando, ¿no? Y fijaros cómo tecnología, materiales básicos, servicios de comunicación, energía, están generando importantes pérdidas. Pero si nos vamos al mes actual, ¿de acuerdo? O nos vamos al último mes, observamos cómo también, ¿de acuerdo? El consumo defensivo está teniendo muy buen comportamiento, por supuesto, obviamente, disculparme, ahí está, sector financiero, real estate, healthcare, ¿no? Están teniendo rendimientos por encima del 6-7%, ¿no? Y en el caso del sector financiero del 11%. Y luego ya si nos vamos a los últimos 3 meses, ¿vale? Y digamos, pensamos un poco en lo que ha ocurrido en estos últimos 3 meses, donde empezamos un proceso de corrección en los principales índices, algo que considerábamos que era bastante lógico, que era bastante normal, ¿no? Después de las fuertes caídas, en un panorama donde ya hablábamos de bajadas de tipos de interés y antes de que se produjera la gran caída que se produjo a principios del mes de agosto, si observamos, fijaros cómo los últimos 3 meses también empezó ya, ¿no? A generarse ese rendimiento en el consumo defensivo, el healthcare, perdonadme porque me he ido, ahí está, ¿no? Healthcare, o sea, toda la parte de salud, finanzas, real estate, utilities, y observábamos, ¿no? Cómo empezó a haber esa rotación de las carteras. Por tanto, pues bueno, obviamente este año, ¿no? Ya aparte, este año 2024 y seguramente el último trimestre ha sido, yo creo que ha sido un trimestre de, digamos, consolidación, ¿no? De esa rotación de las carteras y
donde se observa que la tecnología no lo es todo, que las valoraciones de las compañías tecnológicas están muy altas y que pues no se esperan ya grandes rendimientos, ¿no? De compañías como decíamos Microsoft, Apple, Nvidia, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Como estas distorsiones que estamos observando en los mercados recientemente están afectando de una forma muy negativa a compañías tecnológicas, a las grandes capitalizadas, pero que están premiando a las compañías clásicas, las de toda la vida, ¿ok? Las compañías de consumo básico o los valores, como solemos definirlos, ¿no? Los valores defensivos. Por tanto, pues bueno, es algo que creo que hay que tener muy en cuenta y que hay que seguir vigilando. Y si habéis aprovechado esa oportunidad para ir rotando vuestras carteras, os felicito porque ha sido sería un grandísimo trabajo, ¿no? Y una grandísima oportunidad. Y luego, bueno, por cerrar esta sesión, recuerdo que hemos comentado antes un poco, ¿no? La situación de los precios del petróleo, cómo estaban cayendo, y nos vamos a fijar en algunas de las compañías petroleras que están cotizando en bolsa, ¿no? Y cómo, pues bueno, se están metiendo en ciertos problemas. Y sobre todo, me gustaría resaltar la situación de Repsol, que ya lo hemos comentado en semanas anteriores, muchos inversores se están fijando en las fuertes caídas que se están registrando y fijaros cómo prácticamente, ¿no? De ser uno de los valores más importantes del IBEX 35 hasta, pues bueno, el primer trimestre, ¿no? Primer trimestre, principios del segundo trimestre de este año, donde observábamos cómo Repsol alcanzaba niveles de los 16 euros. A partir de ahí, con las caídas de los precios del petróleo y la inestabilidad, la compañía ha perdido ya un 26% de su valor en bolsa, ¿no? Por tanto, pues bueno, movimientos muy importantes. Nos fijamos como ya más en el medio largo plazo, Repsol está perdiendo en esta semana las referencias de soportes más importantes que tenía, la zona de los 12,89 y la zona de los 12,44, perdiendo por tanto esa tendencia alcista que estaba predominando hasta ahora, ¿no? Y que por tanto, pues bueno, podría meter a la compañía en un problema bastante mayor, ¿no? Por tanto, bueno, no creo que ahora mismo sea un buen momento para tomar posiciones en Repsol. Si se ha perdido ya esos niveles de soporte, los últimos niveles de soporte, quizás es un buen momento para quitarse de encima las acciones de Repsol. Y no considero que en el entorno en el que estamos ahora mismo la situación vaya a mejorar, ¿no? Para volver a confiar, bajo mi punto de vista, de nuevo, en Repsol, deberíamos superar ese entorno que tenemos de los 12,89, ¿no? A partir de ahí, que es, digamos, su último máximo decreciente, podríamos tomar quizás posiciones alcistas, ¿ok? Mientras tanto, para mí, bajo mi punto de vista, en el caso de Repsol, no tenemos absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver otras compañías, otras petroleras que tenemos en plataforma. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver qué podemos encontrar. Podemos buscar, por ejemplo, Shell. Vamos a buscar Shell. A ver si me deja la plataforma. Disculparme un segundo. Vamos a buscarlo en otro sitio. Vamos a buscarlo aquí en Investing. Vamos a buscar el ticket. Vale, es Selly, creo que es el ticket. Vale. Porque es británica y a lo mejor no me aparece. Si no, nos vamos directamente. Ah, aquí la tengo. Vale, es Shell PLC. Vale, lo que pasa es que el ticket lo tenemos como RDSA. Vale, vámonos a Shell. Ok. Y en la plataforma lo tenemos así. Y bueno, observamos más o menos lo mismo, ¿no? Que comentábamos con Repsol. Fijaros cómo está perdiendo mucho valor en bolsa desde prácticamente, ¿no? Alcanzar esos máximos que veíamos ahí de los 34, de los 33, sí, 34 dólares aproximadamente. Ok, vemos cómo, pues bueno, se ha perdido ya niveles de soportes importantes, ¿vale? También con pérdidas. Ok, tenemos también
Ahí esos soportes. ¿Vale? Ese último nivel de soporte que teníamos en la zona de los 31,20 y la compañía pues sigue perdiendo valor en bolsa, ¿no? En el caso en el gráfico semanal seguimos observando una fuerte tendencia alcista, pero cuidado porque, pues bueno, podríamos entrar en un proceso bajista mucho mayor e incluso podríamos ver caídas en esos entornos de los 27, 28 dólares, ¿no? Por tanto, bueno, mucho cuidado aquí porque podríamos ver esas fuertes caídas, ¿no? Esa continuación bajista después de estos fuertes movimientos que estamos observando. Por tanto, bueno, mucho cuidado también con la parte de las petroleras. Si estáis buscando oportunidades, consideramos que ahora mismo, o por lo menos yo considero que ahora mismo no es un buen momento, ¿no? Mientras que los precios del petróleo estén tan inestables y sigamos viendo, pues, ¿no? Esos problemas tanto geopolíticos en el Golfo Pérsico o en Oriente Medio, sigamos también con los problemas de Libia, ¿vale? Que pues ha bloqueado toda su producción de petróleo debido a pues a también problemas políticos, geopolíticos, y luego además tengamos una OPEP OPEP Plus que no se pone de acuerdo con las políticas de recortes de producción, y a esto le sumamos debilidad en Estados Unidos, debilidad en China, debilidad en Europa, pues obviamente va a ser bastante complicado que los precios del petróleo aumenten, ¿no? Y que esto pueda favorecer a las petroleras. Así que, bueno, en líneas generales, esto es un poco lo que teníamos para hoy. Mi resumen o lo principal que yo destacaría en esta sesión, pues bueno, son esa precaución, ¿no? Con las grandes capitalizadas de Estados Unidos que estamos viviendo con mucha atención y que están provocando pues esas fuertes caídas de los principales índices. Luego, además, también sobre todo poner en valor, ¿no? La actuación y los movimientos que estamos viendo en valores defensivos, utilities, consumo básico, healthcare, todo lo que hemos comentado, y que bueno, y que pueden haber todavía muy buenas oportunidades para incorporarnos a ese tipo de compañías, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ponerlas en estos momentos en el foco y plantearnos una rotación, ¿no? De la cartera si todavía no lo hemos hecho. Y bueno, y en definitiva, eso sería un poco, ¿no? Lo que tenemos para esta sesión. Vamos a seguir monitorizando los movimientos del mercado para las próximas jornadas. El tema de la temporada de resultados pues ya ha finalizado en Estados Unidos, por tanto ya poco que hacer, y muy atentos esta semana, como decíamos, porque en la parte macroeconómica conoceremos los datos de Estados Unidos de empleo, y esto será muy importante para dirimir si finalmente habrá una bajada de tipos de 25 o de 50 puntos básicos. Así que poco más. Con esto lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima sesión. Chao. JFT, just fair and direct.